Bienvenidos a todos. ¿Se escucha bien, no? Sí, perfecto. A este panel, que tiene un título muy largo, como podrán ver, Talento Digital, Aprendizaje Continuo y Flexibilidad, las condiciones básicas para caminar hacia la próxima década. Yo me escucho con eco, pero si ustedes me escuchan bien, estamos perfectos. Y tenemos un panel de lujo, que ya lo presentaron, y ahora ustedes también van a contar un poco qué hacen en sus roles, ¿no? Alicia en la Fundación Naos, Leandro en Argencon y Delfina como directora de People en Globant. Pero tenemos poco tiempo, ahí ya me corre el contador, así que ya siento la presión y tenemos mucho para hablar. A ver, mi sensación cuando nos citaron para este panel es que es una conversación permanente que tenemos, incluso en el Internet Day todos los años y en muchísimos ámbitos en los que creo que cada uno de nosotros estamos, de participación con la industria, de diálogo con los gobiernos, con la sociedad civil. Permanentemente estamos teniendo esta conversación, ¿no? ¿Cómo hacemos para fomentar, promover, retener el talento en Argentina en este contexto tan cambiante de aceleración digital, de transformación digital y de ahora también el advenimiento de la inteligencia artificial, ¿no? Y mi sensación de nuevo es que permanentemente hablamos del desafío que tenemos y lo que tenemos enfrente, lo que tenemos que hacer para lograr crecer en este aspecto en Argentina y no logramos aún llegar a conclusiones, a consensos que nos permitan avanzar en ese mismo camino, ¿no? Entonces, el desafío todavía está, todavía persiste. Argentina siempre ha tenido esa reputación de ser la cuna de los unicornios y tal vez nos quedamos mucho tiempo con esa fama, ¿no? Acá está también Globant presente. ¿Y qué más, no? ¿Y qué ha pasado desde esa narrativa tan fuerte de Argentina como cuna de unicornios? Bueno, ¿qué más hacemos? ¿Cómo hacemos para que venga la próxima generación de unicornios? ¿Cómo hacemos para que los beneficios de la tecnología lleguen a todas las personas, ¿no? Y de que realmente podamos cultivar ese talento que sabemos que podemos tener aquí en Argentina? Así que yo quiero dejar hablar a los expertos, no voy a robar más tiempo y me gustaría empezar con una pregunta para los tres. Y tal vez empezamos con Alicia, que es la que tengo más lejos. Y que justamente esto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesita Argentina para promover, para retener y para formar talento en este contexto tan complejo de transformación digital? Bueno, primero hay que decir que la Argentina tiene este conflicto por suerte, porque esto quiere decir que estamos creciendo. Hace 30 años, cuando empezó Internet en la Argentina, en la parte comercial, esta pregunta no tenía ningún sentido. Estos 30 años han cambiado, ha hecho que la industria tecnológica sea una industria importante, que está en cuarto rango, esto lo va a explicar mejor Leandro, está en tercero o cuarto rango de exportaciones, y esto muestra que tenemos una posibilidad de crecimiento aún mayor. Están los unicornios y después están montones de empresas que exportan y algunas trabajan para el mercado interno que requieren cada vez mayor cantidad de personas que estén entrenadas en tecnología. Esto, por un lado, los que piensan que todo se puede solucionar casi mágicamente, dicen no hay ningún problema, no hay que hacerse ningún problema porque ahora la inteligencia artificial va a venir a resolvernos este problema. Yo digo, la inteligencia vendrá a resolver el problema de la codificación, no del desarrollo de software, que no es lo mismo. Con lo cual, nosotros tenemos que pensar que en la Argentina necesitamos más personas que puedan aprender a desarrollar software, que no es sencillo, y que por otra parte hay muchos parámetros que muestran que la Argentina estaría en condiciones efectivas de conseguir esas personas. Dice la CECI desde hace años que por lo menos se necesitarían entre 13.000 y 15.000 personas por año que se incluyan dentro de esta actividad. El año pasado
se incluyeron en la economía del conocimiento del orden de 8.000 personas. El 70% de ellos, o sea, más de 6.000, estaban para el desarrollo de software. Entonces, uno dice, bueno, evidentemente todo concuerda, voy a necesitar cada vez más. ¿De dónde los tengo que sacar? Pero hay datos que son tremendos. Si uno mira los datos del censo 2022, se da cuenta que en la Argentina los mayores de 25 años que no han terminado el colegio secundario son 12 millones. 12 millones. Esto no está igualmente distribuido. Hay lugares donde cuando uno lo lleva a la población total, esto representa el 32% de la población, en algunos casos el 33%, y en el mejor lugar, en la ciudad de Buenos Aires, representa el 13%, pero el promedio es muy alto. Entonces uno dice, la industria tecnológica ha sido tremendamente exitosa. Usamos montones de aplicaciones que nos mejoran la vida innegablemente. Innegablemente. Nadie puede decir que usa un celular porque solamente juega. Efectivamente, esto nos ha transformado, nos ha dado muchos beneficios. Bueno, tal vez ahora nosotros debemos pensar soluciones de otro tipo en la educación. No con pensar que la magia va a ocurrir con la inteligencia artificial, la magia va a ocurrir si aprenden a leer desde primero a tercer grado, pero la magia puede ser tener carreras virtuales, como se han practicado, como yo personalmente he hecho en la provincia de San Luis, donde hemos sido tremendamente exitosas porque hay personas que querrían terminar el secundario y no lo hacen porque o viven lejos o porque trabajan. Pero si estas carreras fueran virtuales, esto se podría hacer. Y si dentro de esos 12 millones, que seguramente son más, porque esos son los números del 2022, si vamos a los números hasta el año pasado, y además consideramos los que tienen menos también de 25 años, o sea, los de 24, 23, 22, los de 18 que también abandonaron la escuela, seguramente estamos arriba de los 16 millones. Esto, si además diéramos la posibilidad de que las personas puedan terminar su colegio secundario con una orientación en programación, creo que tendríamos la posibilidad de formar una gran cantidad, no con la formación que se requiere a nivel universitario, pero sí con la formación para ingresar a hacer software en empresas que hacen desarrollo de software. Entonces, digamos, me parece que hay que olvidarse un poco de la magia y hay que ir efectivamente a los problemas reales. Los problemas reales están en la educación primaria, en los 3 años que no aprenden a leer, y después hay que conseguir que efectivamente la mayor cantidad de personas se interese en la ciencia. Para recordar un poco lo que decía Carl Sagan, tan interesante, decía, uno en todos los periódicos y en todos lados encuentra el pronóstico del tiempo, pero en ningún lugar encuentra a alguien que te explique por qué alguien ganó un premio Nobel. Evidentemente, si nosotros necesitamos cada vez más ciencia, más tecnología y queremos que nuestra industria sea cada vez más exitosa, tenemos que cambiar algunas cosas y sería bueno empezarlo tempranamente. Excelente. No empezar entonces poniendo el foco en la educación superior, en la universidad, ya llegamos tarde, ¿no? Entonces hay que empezar a mirar bien temprano en el sistema educativo, en la primaria, incluso cómo hacer para orientar a estos chicos que luego, hoy en día, no están terminando la secundaria, ¿no? Me parece clave. Y creo que sería interesante complementarlo con la mirada de Leandro, que en Argencon tienen una mirada también muy macro, ¿no? De lo que está pasando en el país, una gran foto de cómo está la Argentina hoy en términos estructurales, ¿no? En la economía, más allá de cómo eso también juega con lo educativo. ¿Cómo lo ves vos, Leandro? Bueno, ¿se me escucha? Sí, ¿no? Sí, perfecto. A ver, respondiendo a la pregunta original, que es cómo podemos sostener el talento en el tiempo, si lo tenemos que ver de manera estructural, hay una cuestión que es que la economía tiene que acompañar ese sostenimiento del talento. Es decir, tiene que haber condiciones para que la economía del conocimiento, para que los negocios de base digital y los servicios basados en el conocimiento crezcan. Ahí nosotros lo que estamos analizando y lo que vemos son dos cosas distintas en materia de la proyección de talento. En primer lugar, es fundamental
lo que se decía recién, lo que decía Alicia es clave, que es la formación y los desafíos que tiene la formación. Hace muchos años que Argencom viene trabajando en tratar de explicar cuáles son los desafíos de capital humano para el sector. Y hay un punto en el que se insiste, que es que talento hay e iniciativas hay un montón. Lo que falta es la coordinación también de esas iniciativas. Y eso en parte tiene que ver con que cuando uno observa cómo funcionan la escuela primaria o la escuela secundaria en relación con las necesidades de los sectores, con las necesidades que puede tener una región, un municipio, una provincia, hay una desconexión y una falta de planificación. Cuando uno ve, por ejemplo, los desafíos de la escuela técnica, además de los problemas de determinación de la gente que no termina la escuela, también es la cantidad de gente que elige ese tipo de habilidades y de carreras que son fundamentales para la estructura productiva argentina. Es el 18% los chicos que están en la escuela técnica y está abajo del 20% hace más de 20 años, o sea, no levanta. Entonces, ahí hay una cuestión que claramente no es de marketing, sino de incentivos, de qué incentivos tienen que tener las trayectorias educativas para captar esos jóvenes. Entonces, formación por un lado, pero después en los negocios que ya están maduros y funcionando, es clave el trabajo en la retención. Y ahí es donde la retención de talento, que no se vaya todo el tiempo. Bueno, Delfina, eso de saber, es su problema de todos los días y seguramente se extenderá sobre ello, pero y ahí vemos lo importante que es la economía y la macro, cómo la macro ordena, moldea la expectativa del desarrollo de los negocios. Con cuestiones cambiarias de brecha alta en los últimos años en Argentina, se verificaban fenómenos de alta rotación. Empresas con trayectoria, con grandes negocios, con buena inserción internacional, con proyectos muy interesantes para desarrollar, no eran lo suficientemente atractivas para un montón de jóvenes trabajadores, porque con la brecha el freelanceo, hablando mal y pronto, crecía. Ya a partir del año pasado lo que se ve es que hay una reducción de esas altas rotaciones. En la última encuesta que hicimos de perspectivas de Argencom, que la respondieron más de 30 empresas líderes del sector de economía y conocimiento, señalaba el 45% de las empresas que sus rotaciones bajaron a menos de 10%, convergiendo a las tasas de retención globales del resto del mercado en otros países. Y que para 2025 esperaban que eso se sostuviera. Entonces, por un lado la formación, por un lado la retención, y entender que eso tiene que ver con qué perspectivas de fortaleza sigue teniendo el sector hacia adelante. Recién lo decía Alicia, pero nosotros, la economía de conocimiento argentina exporta 8.900 millones de dólares. Es el tercer clúster el tercer complejo exportador. Viene después del complejo oleaginoso, / soja, hablando mal y pronto, el energético, y luego, casi empatado con el complejo automotriz, están los servicios basados en el conocimiento. Y cuando uno hace un doble clic y dice, ¿qué le exporta la Argentina al mundo? ¿Qué es lo que exportamos? ¿Y qué es la economía del conocimiento? Uno se apresura y si le preguntan a mi tía va a decir programadores. Y no es solamente eso. El 65% de las exportaciones de esos 8.900 millones de dólares son contadores, abogados, diseñadores gráficos, son servicios de exportación que gracias a las TICs, a la tecnología digital y al derribar las fronteras físicas de las personas, se pueden exportar servicios. ¿Y por qué Argentina es bueno? ¿Por qué alguien elegiría un negocio, una unidad de negocio, elegiría a un contador argentino en lugar de un contador brasilero, malayo, estadounidense o español? Y ahí empezamos a ver cuáles son nuestras fortalezas. Y las fortalezas son, primero, la cantidad de graduados universitarios. Y tal vez dicen, che, pero qué contradictorio, lo que dijiste hace 2 minutos y lo que dijo Alicia recién contradice lo que estás diciendo. Sí, porque tal vez, y es una costumbre argentina esta, nos estemos comiendo los stocks. O sea, no estamos pensando en el flujo de profesionales, pero Argentina sigue siendo líder en la región de graduados con altas calificaciones. Seguimos teniendo el nivel de inglés mejor posicionado de la región y nos beneficia el uso horario para las operaciones con negocios en Estados Unidos y el resto de las Américas. Entonces, ahí hay un foco. Y la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta ese orden macroeconómico para poder retener talento y para poder seguir creciendo. Y nos falta la integralidad de las políticas. Nos falta la integralidad no solo de las políticas, sino de las iniciativas.
Y ahí aprovecho para contar lo que hacemos como asociación que agrupa las principales empresas de economía del conocimiento del sector privado. Desde hace varios años que Argencon tiene el Club Argentec. ¿Qué es el Club Argentec? Es un sitio donde hay un repositorio de todas las trayectorias de habilidades digitales, que en realidad hay más de 50 trayectorias de habilidades digitales que la gente puede empezar a aprender autónomamente. Todos los cursos que hay a disposición, cuáles son gratuitos, cuáles son pagos, para que la gente pueda interiorizarse en ello. Ahora, eso no llega a las personas de manera espontánea. Eso requiere alianzas, y nosotros tenemos alianzas con más de 30 agentes que involucran municipios, universidades, gobiernos provinciales, la manera de llegar. Hace 15 años, hace 10 años, o hasta hace 5 antes de la pandemia, un intendente, el sueño de un intendente era que se instale un Toyota en su municipio y que contrate 4.000 personas y tener una salida exportadora desde ahí. Hoy no hace falta que se instale una fábrica. Hoy en Olacapato, Salta, tenés empleados de Globant que tienen un salario promedio muy superior al salario promedio que hay en ese municipio, y de esa manera eso genera un ciclo virtuoso en la economía regional. Entonces, la economía del conocimiento tiene eso, que es la más federal de todas, porque puede estar realmente en todos lados, y al mismo tiempo, si el aparato productivo de la Argentina fuese el cuerpo humano, los servicios basados en el conocimiento son la sangre, están en todo. Lo necesita la industria, lo necesita el campo y lo necesitan los servicios en sí mismos. Entonces, me fui un poco, pero volviendo al Club Argentec, ya 39.000 personas en 1.300 ciudades siguieron esas trayectorias de autocapacitación o de guía para ganar habilidades digitales que los inserten en el mercado laboral. Y hace poquito, y teniendo en cuenta que el desafío es la inteligencia artificial y la adopción social de la inteligencia artificial, hace 2 semanas en Argencon, junto a Digital House y con el apoyo de varios de nuestros socios, Iguay, BML, Laboratorios Bagó, se lanzó un curso, el curso hoy el más importante hoy de inteligencia artificial para la adopción social, de habilidades en IA, con 35.000 becas en todo el país y de manera abierta, que de hecho se pueden anotar si quieren. Aprovecho para chivo de golpe. Pero en ese sentido, digo, ¿a qué apostamos con eso? A que haya integralidad. Además del curso básico, hay cursos por industrias, es decir, ¿qué necesitan los abogados en materia de IA? ¿Qué necesitan los que trabajan en el sector finanzas? ¿Qué necesitan programadores y personas que trabajan en el mundo digital y de tecnología? ¿Y qué necesitan docentes para poder enseñar y para poder adaptarle IA a los circuitos de docencia? Todas esas preguntas no son simplemente iniciativas que se hacen, sino que tienen que apostar a la integralidad y a la articulación público-privada del sistema científico-tecnológico, de las universidades y de llegar a la gente más joven posible, porque lo que no podemos permitir es que se nos corte el flujo de talento. Tenemos que apostar a un flujo de talento que esté a la altura de los desafíos de una Argentina desarrollada. Y esa es un poco la tarea que nos invita, ¿no? Digamos. Sí, pequeña tarea. Alicia mencionaba las fallas o los déficits en el sistema educativo, ¿no? La baja terminalidad en la escuela secundaria, los problemas que hay en la escuela primaria. Y vos, Leandro, mencionabas también que sin estos pilares, ¿no? Que serían la estabilidad económica, ni más ni menos, y la integralidad de las políticas públicas y la coordinación entre los actores, no tenemos tierra fértil para que este talento siga existiendo y se siga formando y para retenerlo, ¿no? O sea, necesitamos esos pilares. Vos, Delfina, desde la perspectiva de la empresa, ¿no? Y desde tu rol, que me imagino un desafío tan grande, estar todo el tiempo buscando ese talento y, como decía Leandro, reteniéndolo, incentivándolo. ¿Cómo estás viendo este panorama, sobre todo en este contexto de cambio tecnológico tan rápido? Bueno, antes por ahí unas líneas Globant, para quienes, si hay alguien en la sala que no lo conoce, hoy somos una compañía que lo que hace es desarrollar soluciones tecnológicas a distintos clientes alrededor del mundo. Nace en Argentina, hoy somos más de 30.000 empleados. En Argentina estamos en más de 11 provincias, como bien comentaban, siendo más de 5.000. Y la verdad que esto que traen por ahí yo voy a complejizar un poquito más, porque quizás el desafío que yo veo es de quienes ya están formados, de talento que hoy
como bien decían, está trabajando en Globant y tiene muy buen inglés y realmente yo vivo en carne propia en mi día a día que doy fe de que el talento argentino tiene, lo comparo y los mismos clientes que nosotros tenemos muchas veces es como que directamente ya quieren trabajar con equipos que estén en Argentina. La verdad que somos muy buenos trabajando. Y esto hace que quizás lo que yo veo hoy en día es que se complejiza un poquito más esta velocidad en la que está avanzando la inteligencia artificial, que como bien traía, no es la solución de todo, pero en Globant hablamos de inteligencia artificial hace ya muchísimo tiempo, pero lo que veíamos o nos anticipábamos hoy está sobre la mesa y lo que nos está pasando es que la inteligencia artificial nos está demandando nuevas capacidades en nuestro talento. Entonces, no solamente está el desafío que muy bien trajeron acerca de la demanda que tenemos y encontrar el perfil adecuado en el momento que lo necesitamos y la cantidad de posibilidades que hay y la escasez que hay de talento y también el tema de retener ese talento y la competitividad que hace que haya escasez de talento, sino que también cómo nos anticipamos a desarrollar el talento que actualmente está en Globant a la demanda que hay. Hoy la inteligencia artificial lo que hace es acortar muchísimos caminos y nos encontramos con nuevos desafíos como, por ejemplo, hoy se volvió crítico el tema o más crítico que antes, el tema de la conexión con nuestros clientes, entender la solución, la creatividad, liderar en momentos de incertidumbre. Cada vez más, definitivamente la tecnología avanza, el manejo de base de datos, aparecen nuevos desafíos técnicos, pero ya no es solamente técnico. Quien está orquestando esos agentes hoy tiene que estar entendiendo mejor a ese cliente porque la solución ya va a avanzar muchísimo más rápido. Entonces, para nosotros el desafío es cómo acompañamos nuestro talento interno a formarse en muchísimas habilidades que son nuevas y no tienen precedentes, por decir de una manera. Así que internamente nos apoyamos en dos pilares que creo que están relacionados con los que traían. Por un lado es la comunidad, las personas. Dentro de Globant tenemos muchísimo conocimiento, pero ¿cómo hacemos para que todo ese conocimiento pueda ser accesible a todo el talento que hay en Globant? Entonces desarrollamos una universidad interna, lo que llamamos campus, en donde lo que hicimos fue centralizar, curar contenido externo y desarrollar contenido propio adecuado a nuestras necesidades de cuestiones que ya hemos vivido y dejarla de libre acceso de distintas maneras también, porque nos dimos cuenta que el interés o la modalidad de aprendizaje es completamente distinto y cada vez la demanda de los usuarios es personalizada en todo sentido, no es solamente como consumidor, sino también como empleado. Entonces, entender que hay gente que aprende mucho más rápido sola, hay gente que necesita de otros, hay gente que escuchando un podcast mientras hace otra cosa tiene la posibilidad de internalizar algunos conceptos mientras que otra persona necesita un video. Entonces, buscar diversidad de materiales para que esto sea atractivo, que esté disponible, adecuándose al tiempo de cada persona. Y también, por otro lado, no solamente las personas, sino también la inteligencia artificial la estamos usando en nuestro servicio. Hemos desarrollado dentro de este campus algunas mejoras o venimos avanzando. Hace un tiempito lanzamos lo que nosotros llamamos el Learning Match, que es como una especie de Tinder del aprendizaje, en donde empezamos a conectar. Nos dábamos cuenta de que había muchísimo material, estaba curado, había como seguimiento de arrancar por acá, seguir por allá, pero nos faltaba traccionar y nos dimos cuenta de que quizás era como este microaprendizaje más profundo y en conexión entre personas. Entonces esto lo que permitía era que alguna persona que necesitaba aprender de algo pueda conectarse con la persona que sí sabía o había atravesado eso. Así que hoy, hablando específicamente de lo que es esto del aprendizaje y la necesidad de desarrollar talento internamente, el desafío se complejiza más porque hoy lo tenemos internamente y lo que tratamos de hacer es, entre nuestro conocimiento interno, externo y la tecnología, buscar soluciones para adaptarnos rápidamente a las necesidades de nuestros clientes. Muy interesante. Nos queda un ratito corto, pero yo les quería preguntar un poco, porque mencionamos varias cosas aquí,
esto, desde los problemas en el sistema educativo, las cuestiones macro que afectan al país estructuralmente y que no permiten que el talento crezca y se desarrolle, los desafíos que hay en las empresas, sobre todo de cara a la inteligencia artificial y el impacto que tiene en el sector privado y en la sociedad. Entonces, un poco mi pregunta para ir cerrando y llegando tal vez a alguna conclusión es, desde su lugar, cada uno, si tuviese que priorizar una intervención para lograr este objetivo, ¿no? de llevar el talento a la próxima década y a lo que nos demanda la próxima década con el advenimiento de la inteligencia artificial, ¿cuál sería esa única intervención? Puede ser una intervención de políticas públicas o puede ser una intervención desde el sector privado, desde la empresa, pero ¿qué única intervención priorizarían? Por supuesto que es un problema complejo que requiere de múltiples soluciones, pero ¿cuál para ustedes es la más acuciante, la más prioritaria? Y tal vez empezamos de vuelta con Alicia. Bueno, sigo pensando que la más prioritaria es tener buena educación y que esto va desde el principio, desde la sala de 4 años en adelante. Y una cosa prioritaria es que todos miremos los mismos números, porque si no hay muchas personas que hacen, uno dice, mira, hay 16 millones de argentinos, 12 millones, pero el número no lo escuchan. Y entonces es como que el problema existe. Mira, es la historia esta, que la dice Jaime Echeverry en varios reportajes. Dice, cuando uno le pregunta a un argentino qué piensa de la educación, te contesta, es un desastre. La educación es tremenda. Y después le pregunto, ¿qué tal el colegio de su hijo? Ah, es maravilloso. Aprenden yoga en el colegio. Es fantástico. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que en realidad el problema es de los otros argentinos, no de él. Y nosotros necesitamos ver el problema de la educación como propio, ¿no? Y creo que esto es, bueno, una tarea entre todos. Tenemos que hacer que todos veamos los mismos números y veamos que esto afecta a la industria del software y esto nos afecta a todos los ciudadanos de este país. Buenísimo. Delfina. Es difícil la pregunta, pero yo creo que la coordinación entre todos, como que me parece que si a la larga el problema, la sábana es corta, por decirlo de alguna manera, entonces hoy nos vemos afectados todos y la solución es entre todos. Entonces creo que desde la educación, desde políticas públicas y también desde las organizaciones que pueden marcar la voz de viene por acá porque las necesidades se van cambiando y ese dinamismo es rápido, entonces hay cierta base, pero después lo que estamos trabajando hace 3 años, hoy ya cambió. Entonces esa adaptabilidad y flexibilidad conjunta creo que es fundamental pensando en algo a largo plazo, definitivamente. Leandro. Si tengo que elegir una sola intervención o un eje o un área donde poner la prioridad, para mí es unir bien el puente, o sea, entre el mundo educativo y el mundo del trabajo. Sobre todo en los más jóvenes, cuando es muy común, yo hace 15 años que hablo con empresas todos los días de mi vida, y siempre te dicen, no consigo gente. Y cuando vos vas y hablas con centros de estudiantes, con autoridades de escuelas secundarias, con autoridades del CBC, con distintas personas ligadas a ese segmento, a ese mundo de la educación, los chicos no saben de qué trabajar cuando salen muchas veces del secundario. Hay una falta de conexión entre ambos mundos y muchas veces parte de ese trayecto está en el incentivo, es cómo, qué es lo que quiero y voy a hacer de mi vida. Y hoy es súper importante, no solamente teniendo en cuenta la incidencia de la pobreza en los menores de 18 años, que es lo que determina esto que recién se comentaba acá, de la no completitud de las trayectorias educativas, entre otros problemas, sino también por tener los incentivos claros y tener en cuenta que no todo es veloz, que la gente no se hace millonaria en un día,
ni con un influencer, ni viendo cuántos corners va a haber en un Deportivo Riestra versus Almirante Brown, sino que es tal vez en el camino no tan glamoroso, tal vez un poco más aburrido, pero de especializarte en algo, laburar, que vaya lento, que la cosa va lenta pero segura, y sobre una base sólida de sostenibilidad. Yo creo que esos puentes son los que, con la coordinación que decía Delfina, nos invita a todos a trabajar en priorizar. Más que nada para lo que decíamos antes, ¿no? De que el flujo de talentos y de personas que empujen este modelo de desarrollo, y particularmente en este sector que es tan fascinante como la economía del conocimiento, pueda llegar a buen puerto. Excelente. Bueno, creo que no nos queda tiempo, no nos queda tiempo para preguntar al público. Me quedo con esta idea tan potente del puente, ¿no? Como decía Delfina, el talento está, lo que nos falta tal vez son los puentes. Así que nos pondremos todos manos a la obra a construirlos. Bueno, muchas gracias y un gran aplauso.